Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo, media horita que dedicamos a distintas cosas. Hemos hablado de escritores, de eventos, y el domingo pasado hablamos de una película, 2001 Odisea del Espacio, y hoy día vamos a hablar de otra película, como les había anunciado que iba a ser, que ha sido considerada, es considerada actualmente, no en su momento lo que es nada más, y después va siendo embalsamada por la gloria y la fama, y algo se convierte en clásico. Me refiero a la película Casablanca, que fue filmada en el año 1942, más o menos en junio de ese año. En agosto ya estaba lista, y en su momento tuvo un éxito de taquilla más o menos importante sin ser espectacular. Tuvo una buena acogida, pero no pareció ser una película especialmente gloriosa, majestuosa, ni mucho menos. La película, que ustedes la pueden ver en muchas plataformas, en, en YouTube y en otras partes, tiene como actores a tres norteamericanos solamente, y esta es una película norteamericana de la Warner Brothers. Uno de ellos es Humphrey Bogart, el otro es el músico de color, Sam, que era un músico de verdad, y el tercero era una niña que tenía un papel bastante secundario. Todos los demás, docenas, montones de papeles secundarios, muchos, y los extras que usted ve en el ambiente donde se desarrolla la película, que es básicamente el bar, el café de Rick, el protagonista, todos eran europeos, muchos de ellos refugiados del nazismo, muchos judíos, algunos alemanes, húngaros. Había de toda clase de personas en el elenco de esta película. Eso ya fue una cosa bastante novedosa. La protagonista, la niña de la película, era una actriz muy importante, ¿no? Ingrid Bergman, de origen sueco. Humphrey Bogart, por supuesto, norteamericano. La película cuenta la historia de un norteamericano que no está muy claro por qué tiene un café en Casablanca, al norte de África, en la zona que en ese momento era de la Francia no ocupada por los nazis. Ya los nazis habían vencido a los franceses en el año 40. Como ustedes saben, se ocuparon una parte de Francia y la otra, el régimen de Vichy, porque estaba en esa ciudad, en la capital, presidida por Pétain, el mariscal Pétain, me parece, y el norte de África, que eran colonias de hacía tiempo de Francia. Todo eso estaba independiente hasta cierto punto de Alemania. Y por algún motivo el héroe de la película, Rick, un norteamericano, tiene ahí un café donde va todo el mundo. Toda la película está viendo uno entrar a la gente de todos, oficiales alemanes, franceses, policías, traficantes, gente que se quiere ir, que quiere conseguir una visa o quiere conseguir los papeles necesarios para irse a Estados Unidos. Y todos en la noche llegan impecablemente vestidos, como era en esa época. No se suponía que fuera a llegar a un picante con una polera manchada con salsa de tomate. Todos llegando al café de Rick. Ahí es donde transcurre básicamente la película. Tiene algunas escenas en otras locaciones, pero ahí. Dicho sea de paso, que se supone que esto es en Casablanca, un mundo árabe, musulmán, un mundo exótico. La película fue filmada en Estados Unidos, todo eso se montó. Fue un escenario montado al estilo americano, que son capaces de crear cualquier cosa, cualquier ambiente, digamos, con props, con utilería, con qué sé yo. Entonces, es una película que tiene varios elementos, tiene algunos elementos de humor, intriga, amor, redención, un montón de cosas, porque resulta que hay un personaje que es el esposo de la niña de la película, que ha tenido una historia de amor antes con Rick, pero después se separaron y justo se encuentran ahí en Casablanca. Entonces resulta que este fulano, el esposo de la niña, es un resistente contra la ocupación alemana, y los alemanes lo quieren capturar, pero no pueden hacerlo así de frentón, según la película. En la realidad habrían podido, porque es territorio francés. Y bueno, una serie de intrigas. Se reencuentran Rick con esta niña. Un montón de cosas. ¿Para qué les cuento? No les quiero echar a perder si no la han visto en la trama. Y como les digo, en su momento no causó una impresión mayúscula.
Era una película más, eh, con un éxito relativamente aceptable, pero se convertiría eventualmente en un clásico, y ya lo vamos a ver después el proceso de por qué se convertiría en clásico y qué significa convertirse en clásico en el caso del cine. Pero antes de eso les quiero recordar, amigos, que si usted está viendo este programa relativamente temprano el domingo, en la mañana, todavía tiene tiempo de llamar por teléfono a Casa del Jamón y ver si queda alguna mesa e irse volando con su señora, con su polola, con lo que sea, a instalarse, a tomarse los aperitivos, a pedir almuerzo, comer rico y a escuchar y ver flamenco. Están citados a las 2:30. A esa hora empieza el show de flamenco, pero ustedes pueden llegar obviamente antes y hacerse fuerte en una mesa y empezar a chupar un poquito. Total, día domingo, ¿no es cierto? Nadie se enoja. Recuerden que hay un estacionamiento casi al lado. Cruza Agustina, porque como saben, la calle está donde está la Casa del Jamón es perpendicular a Agustina. Y ustedes cruzan Agustina y hay un estacionamiento subterráneo donde dejan su vehículo, cruzan otra vez de vuelta a Agustina y ya están ahí en la Casa del Jamón. Y eso es una cosa. Y la otra que les quiero recordar es Debut y Despedida, amigos, que está saliendo bastante rápido, incluso los fines de semana. Y yo creo que les va a gustar mucho. Este libro, hasta el momento, completa este ciclo, que nunca pensé que iba a llegar a ser un ciclo, formado por Tsunami, que lo escribí hace bastantes años. Después escribí Insurrección, esto ya es más reciente, luego Revolución, y ahora viene Debut y Despedida. Los tres libros, Insurrección, Revolución y Debut y Despedida, tienen mucho que ver con los acontecimientos, o sea, tienen todo que ver con los acontecimientos que hemos estado viviendo en Chile desde 2019 hasta la fecha. Debut y Despedida, el progresismo después de Piñera. Bueno, ¿qué es lo que es un clásico en primer lugar? ¿Por qué se habría de convertir esta película en un clásico? ¿Qué botones tocaría en el tiempo? Porque en el momento presente, como les digo, en que la película se estrenó el año 42, era otra película de Humphrey Bogart, y eso es todo. Y empezó con el tiempo convertirse en eso que llaman una película de culto, una película que entra a ese mundo entre embalsamado y glorioso que es los clásicos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es ser un clásico en primer lugar? Por ejemplo, cuando uno dice que el Quijote de la Mancha es un clásico, o que Fausto de Goethe es un clásico, o habla de la música clásica, uno se refiere a obras cuyo significado o su belleza, en el caso de la música, no tiene tiempo, van a producir un efecto emocional poderoso en cualquier momento en que se lean o que se oigan, o si una pintura en que se miren. Las pinturas de Rembrandt son clásicos de la pintura, y así sucesivamente. Entonces, hay en ello un valor que les permite ser considerado clásico de gran nivel y eterno. Un valor que no tiene tiempo. La escultura griega, que tiene más de 2000 años, se supone que es, todavía uno la mira y la encuentra hermosa, porque la belleza física de la escultura y la belleza en general es algo relacionado con elementos, proporciones y otras cosas que no tienen tiempo, están fuera del tiempo. Pero una película, ¿qué hace que una película que cuente una historia que no tiene una especial belleza? Porque esta película, si ustedes la ven así fríamente, como por ejemplo lo hizo este gran ensayista ya fallecido y escritor, autor de novelas muy conocidas, muy famosas, como El péndulo de Foucault, etc., Humberto Eco. Humberto Eco dijo, la película en sí misma, si uno deja de lado toda esta faramalla que empieza a rodear a lo que es llamado clásico, porque hay un elemento también de simplemente de arrastre, de fama espuria, de que simplemente se supone que un clásico todo el mundo hace la reverencia. Si uno quita todo eso, decía Eco, una película mediocre. Y si uno la ve fríamente, así, uno diría, bueno, es una película más que de esas que filmó, y ni siquiera la mejor de las que filmó Humphrey Bogart, que es un personaje que él como actor, como persona,
tiene un peso, podríamos decir, clásico también, y que uno de los encantos de la película, entre paréntesis, el personaje central, que es él, Rick, o sea, el actor Humphrey Bogart. ¿Qué hizo que se convirtiera en un clásico? No teniendo especial belleza, ¿qué es lo que había en ella? Y eso lo vamos a investigar después que les cuente, amigos, sobre mi primer bloque, con los productos y servicios que son de utilidad para usted. Por ejemplo, Agencia Nuevo Destino. Si usted está pensando en viajar, no crea en primer lugar de que es fácil viajar hoy en día sin necesidad de la agencia de turismo, porque no es verdad. Hay muchas cosas que usted de repente no puede resolver por su cuenta y que las habría podido resolver con la agencia de turismo. Y entre todas esas agencias de turismo, Nuevo Mundo es muy especial porque es muy personalizada, no solamente porque lo atiende en persona y no un robot así en el computador, sino porque usted puede elegir el destino más extraño, más único del mundo y ellos le van a armar un paquete igual. No es cosa de simplemente aceptar los paquetes estándar para ir a París, Londres, las grandes capitales, ir a ciudades como Nueva York, cosas así. No. Usted quiere ir a una ciudad miserable que está situada al fondo de Manil, de Filipinas, le van a armar el paquete. Total. Los aviones, los vuelos, el hotel, el tipo que lo va a llevar del aeropuerto al hotel, el guía de turismo, si usted quiere uno, los hoteles, las casas de remolienda, si quiere ir. Todo le van a armar el paquete completo. Agencia Nuevo Mundo. Búsquela en, Nuevo Destino, perdonen, no es Nuevo Mundo, es otra cosa. nuevodestino.cl, ahí la van a ubicar. Así que si usted es una persona original y que le gusta ir a lugares especiales, conviértanlos en sus socios en su intrigante viaje. Continúo con suplemento Vito. Este es un suplemento alimenticio para sus mascotas, gatos o perros, que usted echa un poquito, una cucharadita en el alimento que les va a servir. Los pellets normales que usted compre se convierten en super alimento, un elemento premium que llaman, que si usted lo compra directamente en cualquier parte le sale así. Vito, lo venden en el sitio, lo venden en muchas mascoterías. Realmente sus animales van a estar más contentos, el pelo brillante, van a estar con mejor salud con el suplemento Vito. Sigo con Barbería Le Moustache. Tiene varios locales. Entre el sitio de ellos, lemoustache.cl, y ahí están los locales, las direcciones. ¿Qué tiene de especial esta barbería? En general el rubro barbería es bastante especial últimamente porque habían desaparecido el mapa de las ciudades chilenas. Pero ahora volvieron. Con la moda de las barbas, los bigotes, casi todos los hombres andan con barba, bigote o las dos cosas. Entonces las barberías volvieron, además, operan como peluquerías también. Y estas son especiales dentro de eso, porque es como entrar a otro tiempo. Los muebles que tienen adentro, las sillas o los sillones, donde usted se va a instalar a que le trabajen su barba y bigote, son como esos antiguos, que son como de mármol, parecen el trono del Papa, con unos pedales para subir y bajar. Los tipos que lo van a atender, los barberos, también con unas cotonas blancas. Miren, es realmente muy entretenido, se pasa súper bien. Yo no he ido porque no tengo barba ni bigote, pero los que han ido me han contado. Hay un ambiente como si usted hubiera entrado a la máquina del tiempo y se hubiera trasladado a Chicago 1930. Claro, no va a entrar nadie con una metralleta Thompson a acribillarlo, no se preocupe, lo va a pasar súper bien. Y Oxibiota, este polvito que mezclado con agua se convierte en un producto fantástico. Se crea una colonia de bacterias aeróbicas que combaten las que producen los malos olores. Por ejemplo, los malos olores que brotan en el baño, en el fregadero, en el lavatorio, en la ducha, en la tina, en el water, en la cocina, el fregadero, donde se va juntando mucho, por mucho que usted limpie los platos, igual va quedando sustancia en los codos de las cañerías, se empieza a juntar, vienen las bacterias de la descomposición, descomponen y vienen los malos olores. Usted echa este producto y se acabaron los malos olores porque se acabaron las bacterias del mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Amigos, si usted tiene un restaurante, esto es básico. Un restaurante que produce una tufada un poquitito, un tufón medio fuertón, uno no vuelve más. Y continúo. Bueno, ubiquémonos en el tiempo. El año 42, cuando esta película se filma y se presenta, Estados Unidos estaba entrando en la guerra. Había sido ya atacado en diciembre del año 41 por los japoneses. Los alemanes le habían declarado la guerra. Y en los días en que esta película se estaba filmando, estaba llevando a cabo la operación Torch, en que los aliados, básicamente los norteamericanos, entraron al norte de África para, junto a los ingleses que estaban al otro lado, en la parte este del norte de África, luchar contra Rommel, el zorro del desierto. La operación Torch.
Y Casablanca, bueno, en algún momento entraron a Casablanca estas tropas. Entonces se apresuraron rápidamente en presentar esta película en estos días en que estaba la Operación Torch, Estados Unidos en guerra contra el Eje, contra los nazis. Entonces, si ustedes ven la película se van a dar cuenta que elementos que hay en ella le resonaban mucho al público en un mundial, por lo menos, por supuesto, no al público alemán. Esta película no llegó a Alemania hasta mucho después de la guerra. Ahí aparecen una serie de cosas que son emocionantes, incluso vistas hoy. Hay un momento en el café en que hay unos oficiales alemanes que han entrado ahí con uniforme y todo, aunque eso no ocurrió en la realidad, pero en la película sí, y están entonando un himno alemán. Y entonces este personaje, que es el resistente, que va a ser salvado finalmente por nuestro héroe, por Humphrey Bogart, le pide a la orquesta que toque la Marsellesa. Y toda la gente que está ahí empiezan a cantar a los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous, etcétera, etcétera. Y van sumándose las voces y a algunos les corren las lágrimas y los alemanes van quedando cada vez más arrinconados y se van a cambiar. Entonces piensen ustedes, pónganse en el momento, en la época. Entonces está ese elemento. Está el encanto de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart hace un papel que, de cierta forma, está presente en varias películas de él. En esas películas en que hace de Philip Marlowe, el héroe de estas novelas, y que se convirtieron en películas estas películas de lo que llaman policiales negras, o el cine negro, oscuro, donde siempre el héroe Philip Marlowe es un detective medio jodido, tronado, arruinado, pero que le llegan las pegas, que es la historia que cuenta la novela y la película. Y bueno, en todas estas películas, y en esta en particular, Bogart aparece, como yo diría, el ideal del hombre de esa época, y yo creo que de muchas épocas. Un tipo que es rudo, valiente, un poco cínico, desde luego atractivo, un cachao, pero con un corazón de oro. O sea, eso es el no va más, como en el casino, no va más, Colorado el 8, no va más. Un tipo que es fuerte, es capaz de enfrentarse a cualquier cosa, pero al mismo tiempo es bueno, es buena persona, tiene un corazón de oro. Y eso se manifiesta. Y con otros personajes en la película pasa más o menos lo mismo. Eso es importante, era importante en esa época, y yo creo que sigue siendo importante, por lo menos para los viejos que nacimos un poquito después de esos años. Y es que el héroe no puede ni debe ser un personaje siniestro, como parece ser que le gusta a las generaciones posteriores, razón por la cual es tan alabada para muchos, no por la calidad fílmica, sino que por eso El Padrino, donde los héroes son todos unos maleantes. Bueno, a nosotros nos gustaban los buenos, que ganaran los buenos. Entonces, y en esos años también, los malos tenían que ser derrotados y los buenos ganar. Entonces, Humphrey Bogart, muy atractivo como personaje. Todos los personajes que aparecen ahí en roles, digamos, ya sea estelares, como Ingrid Bergman, que hace de la niña, muy atractivo en todo sentido, buenas personas, valientes, o sea, el ideal. O sea, no me van a decir ustedes que no es ideal de hombre un tipo que es valiente, que es rudo, que puede enfrentarse a cualquier cosa, pero al mismo tiempo que tiene un corazón de oro. A lo mejor ahora el héroe tiene que ser un maldito. No sé, no me pronuncio, soy un viejo chuñusco, no sé cuáles son los gustos de las damas y los caballeros hoy en día en estas materias. Entonces todavía, a pesar de eso, uno podría decir, bueno, está bien, eso le hizo resonar el corazón, la hormona a la gente de esa época, en el momento en que Estados Unidos estaba en guerra, que estaba la Operación Torch en norte de África, Humphrey Bogart, el gran galán del cine de esos años. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en un momento dado una película se convierte en un clásico y todo el mundo la alaba? Bueno, descartemos que una parte importante de ese clasicismo de un producto cultural es meramente pose de mucha gente que ni siquiera ha visto ese producto cultural, que no ha visto la película, que no ha visto el cuadro, que no ha leído el libro, pero repiten como loro porque todo el mundo lo dice y nadie quiere quedar de ignorante. Entonces, oye, qué gran película Casablanca, y no la han visto. ¿Sí o no? Oye, qué fantástica esa pintura. Y no le encuentran nada especial comparada con la pintura de un pintor aficionado que pone en la Plaza de Armas.
pero hay que decirlo para estar in, como se decía antes, para no quedar como ignorante, para estar adentro de los que saben, de los conocedores. Hay una parte importante que convierte productos culturales en íconos que tiene que ver con eso, con una postura, con una cosa, con una impostura, más bien diría yo, de mucha gente. Pero hay también un grupo de personas que auténticamente la aprecian. Yo no sé qué factores entran acá. Yo creo que es importante la dirección de los críticos, lo que dicen los críticos. Es poco como en esas películas o en esas obras de televisión, donde hay una luz que se prende que dicen que hay que reírse y que hay que aplaudir. A veces la gente necesita que les digan cuál es el sentimiento y la postura correcta, porque ellos por sí mismos no sabrían, bueno, esto es una película buena, mala, interesante o no, me te tinca o no te tinca, me entretuve o no, ni siquiera saben si les pareció muy entretenido o no. Alguien tiene que decirles. Y siempre hay alguien que está diciendo, el magisterio, los que saben, los críticos, los grandes nombres. Eso es otro factor que hay que considerar. Yo para sacarme la curiosidad de esta materia, yo la vi hace muchos años, hace unos 3 días la vi de nuevo, entera. Está en una de las plataformas que dan películas o series por pagando una cantidad, no me acuerdo si era Netflix o cuál, ahí la pueden encontrar ustedes o en otro lado. Y dije, voy a verla así fríamente, y si no me tinca la dejo en la mitad y hago un programa con otra cosa, pero la vi hasta el final. Hay algo, a pesar de que sí, efectivamente hay muchos elementos de mediocridad en la película, o digamos, mediocre no en el sentido peyorativo, sino que simplemente mediano, una película que no es mucho mejor que cualquier otra del periodo, no siendo mala, tampoco muy buena. Hay muchas cosas que son como muy artificiosas, que uno dice yo, pero ¿cómo va a hacer esto que andan unos oficiales alemanes desesperados por tomar a un resistente europeo que no lo han podido coger en ningún lado y van a estar respetando esto de la cierta autonomía de esta Francia vencida? La habrían agarrado a balazo a la primera. Entonces hay cosas que no pegan mucho. Pero, ¿para qué fijarse en esos detalles? Uno cuando ve cine, yo creo que no por ser tonto, sino que al contrario, prescinde de muchas cosas que son irreales, que son poco creíbles, porque si no pierde gracia la película. Si uno quiere entretenerse, a fin de cuentas, uno no se va a estar fijando en detalles. Yo sé que hay gente que ve películas con el único afán de ver los errores. Me parece una idiotez a mí. ¿Para qué? Si ya sé que sabemos que hay errores, pero nosotros queremos que nos entretengan y para eso tenemos que, digamos, ser cómplices en la historia que nos están contando. Bueno, yo fui cómplice de Casablanca. Y eso que la sabía al final, sé todo, quién no lo sabe. Pero igual, la vi. Hay algo, hay un elemento. El propio Eco, que como les dije, calificó esta película como mediocre, dice que a pesar de eso hay algo en ella que la eleva al nivel de lo épico. Entonces una pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué es lo que es el nivel de lo épico? Y yo me imagino que el nivel de lo épico es aquel nivel en que, aunque hayan elementos de ridiculez, al borde de la risa incluso, hay algo en la postura de los protagonistas que los eleva por sobre la condición humana normal. Eso sería. Y los personajes que aparecen aquí, en algún momento, se elevan sobre su propia condición. Rick, el hombre cínico, que no le importa ni una cuestión, y que hace un sacrificio, hace 2 o 3 sacrificios importantes. La fulana, que representa a Ingrid Bergman, hace otro sacrificio. El policía, un policía francés, que no puede ser, como lo vemos desde un principio, más corrupto, más cínico, más incluso oportunista y servil con los alemanes, también se redime. Y esa es la cosa que genera la épica. Nosotros queremos ver redenciones. Ya todos sabemos que la naturaleza humana, y en la cual estamos todos incluidos, es bastante chanta. Que lo que predomina no es la valentía, sino la cobardía. Lo que predomina no es la generosidad, sino la mezquindad. Lo que predomina no es la lealtad, sino que la traición. Lo que predomina no es la alabanza, sino que la intriga y la malevolencia. Pero de repente, como eso es lo normal y lo corriente, a lo cual estamos acostumbrados, así como nos acostumbramos de repente a los malos olores, cuando emerge una situación en que alguien se redime, que se eleva por sobre esa condición,
eh, épica. Por ejemplo, ¿quién es un héroe militar? El que en un momento dado se eleva sobre su condición humana que busca sobrevivir a toda costa. El elemento, por ejemplo, que resulta emocionante en la gesta de Arturo Prat tiene que ver con eso. ¿Quién es Arturo Prat? Es un marino, abogado, un hombre común y corriente en muchos sentidos, casado con Carmela Carvajal, y quiere hacer una vida de familia como todo el mundo, como todos nosotros, tranquilo. Quiere hacer una carrera en la marina y se ve en la Esmeralda ese día 21 de mayo de 1879 enfrentando un barco blindado, enfrentando la muerte, y hace lo que hace, y eso convierte a ese personaje en héroe, y a él y a los demás que lucharon hasta el final, hasta que el barco se hundió, los convierte en héroes también, y por lo tanto esta historia no es una batalla más, es épica, es epopeya. Y hay varios elementos de eso en Casablanca. Ahora, no todas las películas, por supuesto, que son consideradas clásicas del cine, cuando uno las ve 50 años después, o lo que sea, logran interesar y decir, bueno, en realidad esta película valía la pena. Hay muchas que resultan ser un tongo nomás, que no producen ningún efecto ya, que simplemente son clásicas porque alguien lo dijo y colgaron ese cuadro, por así decirlo, en la Galería de la Fama, pero nosotros lo vemos y decimos, pero ¿qué es esta cuestión? Es una lata. Pero muchas películas pasan por esa suerte, pero no Casablanca. O Lo que el viento se llevó. No voy a hablar de Lo que el viento se llevó, lo dejaré para otro programa quizás. También es una película con una historia de amor y qué sé yo. No es la primera, sino que una de las primeras películas que se filmó en colores. Ya se habían hecho una o dos antes, cosa que yo no sabía hasta no hace mucho. Pero hay algo en ellas, hay algo en una película de pronto que realmente hace que su carácter de clásico tenga sustancia. Permítanme, antes de continuar, amigos, recordarles otros productos y servicios. Segunda opinión clínica, ya les he contado, ya les cuento de nuevo. Si usted quiere tener un cuadro más completo del problema de salud que tiene, de esas enfermedades, no me refiero a un resfrío, una cosa así, sino que una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, diabetes, cosas que duran mucho tiempo, que pueden condenarlo a usted a una vida completamente distinta a la que tenía, qué sé yo. Ya sabe que tiene eso, ya pasó por un hospital, ya lo vio un médico, pero pasó por la línea de producción y no es mucho más que eso hoy en día la medicina. Vamos, ya le dimos su receta, que pase el siguiente. Segunda opinión clínica es muy distinto. Reciben por online su petición de atención, reciben online todo el papeleo que a usted le dieron, todos los exámenes que le hicieron hacer, lo revisan y luego se ponen en contacto con usted, le dan un cuadro global de su problema, cómo tratarlo, cómo vivir con él. Es una cosa muy distinta, amigo. Yo se le sugiero, si usted está en estas situaciones, pero que no, que llame, se ponga en contacto con Segunda Opinión Clínica, ahí están los datos. Sigo con conversas numéricas. ¿Tiene usted un sobrinito, un nieto, un hijo que tiene problemas con las matemáticas? Puros uno, odia las matemáticas, no haya cómo arrancar. Póngalo en manos de este ingeniero, cuyo contacto está ahí, que en unos cursitos muy pequeños convierte a los niños en amantes de las matemáticas, los da vuelta completamente, los vira. O por lo menos es simpatizante, sino amante de las matemáticas. Por lo menos ya no tienen nunca más problema porque les muestra que la matemática es una cosa muy distinta a la que estaba viendo en el colegio. Y eso cambia no solamente la vida del niño en su calidad escolar, sino que cambia su vida para el futuro. Porque hay muchas personas que decidieron sus enteras vidas profesionales sobre la base de hacerle quita a las matemáticas. ¿Sí o no? Quizá usted es uno de ellos. Afuera de eso, prepara para la prueba de selección universitaria y ofrece unos cursillos de programación para niños, cupo 20. ¿Para qué dirá usted? Ordenarles el mate. Se entretienen muchísimo, no crea usted que los obligan a programar algo muy complicado. Es para niños,
programan cositas simpáticas de niños y vieran ustedes que sirve eso para ordenar las cabecitas de los chiquillos. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que solamente atienden ese tipo de casos que son los más serios. Si usted está metido en un lío que tiene que ver con el Código Penal y está por ir o ya está yendo a una corte y puede terminar con sus huesos en la cárcel, más mejor que se ponga en contacto con González y compañía, no solo abogados penalistas, sino que de los mejores de la plaza. Punto. Bueno, así es con los clásicos, ¿eh? Pasa también en otras ramas de la arte, digamos, de la cultura que expresa emociones, que busca la belleza o significado, de una manera distinta que con el cine. De una manera distinta. Y no porque el cine sea una manifestación más vulgar o inferior, sino que por su naturaleza. Porque no está dirigido a unas pocas conocedores, está dirigido a grandes masas de la población, primera cosa. Segundo, tiene que ver con eventos, casi todas las películas, digamos, de lo que está ocurriendo en el presente, o que ocurrió en el pasado. Muy pocas son del futurista, digamos, son las de ciencia ficción. Normalmente el presente tiene que ver con los modos, los estados anímicos, los sentimientos que predominan en un momento dado. Las necesidades que de pronto una película satisface, como dicen algunos que pasó con Casablanca. Yo no sé exactamente porque no había ni siquiera nacido el año 42. No soy tan viejo, no soy. Yo soy del 49. Pero como decía Ingrid Bergman, alguna necesidad tiene que haber satisfecho esta película. Que vista así desde el punto de vista puramente cinematográfico en cuanto a cómo están construidas las escenas, cuál es la fluidez de la narrativa cinematográfica, las tomas, los encuadres, cómo son, cómo es la actuación. En ninguno de esos elementos por sí solo supera el promedio de una película competente, digamos, que entrega la mercancía. Pero sumando un montón de estos elementos, la redención de los personajes, el clima que vivía Estados Unidos y el mundo en ese año, el 42, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, produjo un cierto efecto que, como les dije al principio, no fue tan grande en su momento, pero fue creciendo. Es bastante curioso, ¿eh? Otras películas pasa al revés, producen un gran efecto en su momento, porque tal vez la necesidad que satisfacen es una necesidad solo de ese momento. Una vez que la gente se satisfizo, se acabó. Los que vinieron después tenían otras necesidades y la película ya no les dijo nada. Esta parece que le dice mucho a gente de otros tiempos, de los tiempos que vinieron después de la guerra. Quizás lo que le dice a la gente, por ejemplo en el caso de Rick, el personaje central, es que la redención es posible. Y como todos vivimos en algún grado en estado de pecado, digamos, por alguna razón, todos hemos tenido un mal momento en que hemos traicionado o no hemos obedecido como correspondía a nuestros propios principios, hemos cometido alguna porquería alguna vez siquiera, o creemos que la hemos cometido. Entonces todos los seres humanos estamos arrepentidos de algo. Esa famosa canción que cantaba Edith Piaf, je ne regrette rien, je ne regrette rien, yo no me arrepiento nada, es una soberana idiotez. Todo el mundo se arrepiente de muchas cosas. Entonces ver un personaje que supera eso, y ese es también, aparte de su valor literario puro en sí, uno de los factores que hace que para uno sea memorable la famosa novela de Conrad Lord Jim. Ahí tenemos una redención también. Y eso es un fenómeno permanente, porque permanentemente los seres humanos tenemos cosas oscuras. Y ver a alguien que se redime, en este caso Rick, que se redime de no querer meterse en nada, no me interesa la guerra, no me interesa salvar a nadie, yo estoy aquí dedicado, mi única causa soy yo, dicen en un momento en la película. Yo soy mi causa, no tengo otra causa. Y no. Esa cosa es la que probablemente, junto con otras, le hizo que esta película común y corriente se encumbrara y se convirtiera en lo que llamamos un clásico, y que hace posible verla, y que me hizo posible a mí verla de principio a fin hace 3 noches,
a las 12 o 1 de la mañana en mi computador. A ver si la presentaba en este programa. Y sí, ya ven ustedes que lo hice. Casablanca. Además, hay que ver las películas de Humphrey Bogart, todas ellas. El tipo tiene un encanto. Tiene un encanto, tiene una cosa que a los hombres nos atrae, su virilidad, pero al mismo tiempo su bondad interior. A las mujeres los atrae también, supongo, que el tipo era buen mozo. Qué sé yo, no sé, lo que atrae tanto a las mujeres de un hombre, porque yo soy heterosexual. Pero incluso los hombres podemos sentir atractivo por un modelo de hombre. Como por ejemplo muchos sentimos atractivo y simpatía por otro modelo de hombre que está representado por Clint Eastwood, que supongo que otros consideraron un reaccionario, pero como sea. Entonces, amigos, les recomiendo que busquen en una de estas plataformas, no me acuerdo cuál es la plataforma, creo que es Netflix, pero puede ser otra de las muchas que hay, de las varias que hay más bien. Busquen Casablanca. No se van a arrepentir. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana lunes. Bye bye.